Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. En el video del día de hoy vamos a platicar acerca de una estructura de datos que se conoce como listas. Y bien, una lista básicamente, digamos que es un objeto dentro de R, un objeto, una estructura de datos dentro de R que puede almacenar diferentes tipos de datos. ¿Sí? Estos pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser data frames, que es una estructura de datos que veremos en un siguiente video. También pueden ser otras listas, es decir, una lista puede contener otras listas en su interior y a su vez, pues las listas pueden tener datos de diferentes tipos también. ¿Sí? Bien, entonces, para definir una lista en R se utiliza la función list, que es la que nos permite generar una lista. Veamos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, digamos, en pantalla un objeto al que le hemos denominado mi lista. Y ese objeto tiene dos vectores. Tiene el primer vector compuesto por los números 1, 2 y 3. Es un vector numérico. Y tiene otro vector que está compuesto por caracteres. Entonces un vector de caracteres. ¿Vale? Entonces voy a ejecutar esta línea y voy a preguntar a R de qué clase es el objeto que acabo de crear. Y bueno, pues me dice que es de tipo lista, ¿no? ¿Sí? Puedo acceder a la estructura de mi lista usando el comando str y vemos que nos arroja en primera instancia que es una lista de dos, dice, o sea, es decir, que tiene dos objetos dentro de la lista. El primero de ellos es un vector que es numérico y el segundo también es un vector de tipo carácter. ¿Vale? Yo puedo acceder a los elementos de mi lista usando, por ejemplo, este símbolo de peso, ¿sí? Y tengo que darle el nombre del objeto al cual quiero acceder. En este caso, imaginemos que quiero acceder al vector 1, entonces pues, tendría que decirle vector, símbolo de pesos, vet1, y me devuelve el vector. Si quisiera acceder, por ejemplo, al tercer elemento de ese vector, entonces puedo combinarlo con la herramienta de subsetting que ya vimos en videos pasados. Entonces, en este caso yo quiero recobrar el número en la posición 3 de mi vector, que corresponde en este caso al número 3. ¿Sí? Esto es cuando es factible conocer el nombre, digamos, en este caso, del primer objeto dentro de mi lista, que es un vector. Suponiendo que no supiera yo el nombre y nada más quisiera yo ingresar al primer elemento de la lista, entonces puedo usar también los corchetes cuadrados y me recobra el vector. ¿Vale? Y si a su vez quisiera yo ingresar al elemento 3 de este vector, bueno, pues tendría yo que utilizar tendría que utilizar digamos, para poder acceder completamente al elemento 3, tengo que utilizar los dobles corchetes para acceder al elemento del vector. ¿Sí? Si se dieron cuenta, anteriormente estaba haciendo esto, mi lista, y luego 1, y sin problema me devuelva los elementos del vector, pero a la hora de querer acceder yo al tercer elemento, me dice que no se puede. Entonces, la forma correcta ya para acceder a un elemento final dentro de o un objeto dentro de una lista, pues tendría que ser primero entrar al elemento que yo quiero, por ejemplo en este caso el vector 1, con doble corchetes cuadrados y posteriormente acceder con el corchete cuadrado en la posición 3 y así puedo recobrar efectivamente el número 3 que yo requiero. ¿Vale? Puedo declarar una lista vacía, ¿sí? Entonces, en la cual en algunas ocasiones cuando estamos haciendo manipulación de datos es conveniente crear listas vacías para posteriormente irlas llenando, ¿sí? Entonces sin ningún problema puedo declarar una lista vacía
y posteriormente puedo agregar a esa lista, ¿sí? Algunos elementos. Por ejemplo, yo en esta línea de código lo que tengo es que tengo una lista precisamente con dos vectores, los que previamente ya vimos líneas arriba, y a esta lista le voy a añadir una matriz, ¿sale? Le voy a añadir una matriz en este caso, y esa matriz pues es de 2 filas por 3 columnas, y con el símbolo de peso es como yo le indico que voy a agregar dentro de mi lista un objeto nuevo. De tal manera que si yo imprimo mi lista, pues ahora está compuesto por los vectores previamente definidos y también tiene ya incorporada una matriz. Esto es prácticamente lo que ya estábamos comentando líneas arriba, cómo acceder, ¿no?, a los elementos. Acceder al vector 1 o acceder al vector 2, por ejemplo. Acceder, esto es lo mismo, salvo errores, no errores, sino diferencias en la impresión en la presentación, digamos. Se dan cuenta aquí, si le pongo simplemente un corchete cuadrado, me devuelve el nombre del objeto y luego los elementos, ¿no? Si le pongo doble corchete cuadrado, simplemente ya me devuelve los elementos, ¿vale? En fin, entonces aquí estoy accesando al segundo elemento de la lista, que es el vector de caracteres, y le pido que me devuelva el carácter ubicado en la posición número 1, que es la letra A. ¿Sí? Bien, también puedo modificar elementos de una lista. Pensemos que yo tengo una lista definida por estos dos vectores y esta matriz, ¿sí?, que es la que está aquí a continuación, la que se muestra. Y vamos a suponer que yo quisiera modificar el elemento, que está en la posición 2 del vector 1, ¿vale? Entonces tendría yo que ingresar, decir, oye, mi lista, símbolo de pesos, vector 1, y luego entre corchetes la posición de ese elemento, que en este caso correspondería pues al número 2, ¿no? ¿Vale? Y yo quiero modificar ese 2, quiero que aparezca un 4. Esta sería la forma. Entonces, si observan, ahora en el vector 1, en la posición 2, vive ahora el número 4. Lo mismo, digamos, que lo anterior, pero usando los dobles corchetes. Entonces yo quisiera modificar el elemento 3 de mi primer vector, es decir, este número 3, quiero que ahora sea un 5, ¿vale? También lo puedo conseguir. Ahora, si se dan cuenta, ya no aparece el 3, sino aparece el número 5. ¿Ok? Bien. En ocasiones también es necesario unir varias listas en una sola lista, ¿vale? Pensemos que yo aquí declaro una lista que tiene solamente dos escalares dentro de la lista, que es A, que vale 1, y B, que es un carácter que vale 2, ¿vale?, en palabras. Y voy a imprimir esta lista, me imprime la lista. Tengo otra lista en la cual le he llamado lista 2, y esta lista 2 tiene un objeto que se llama C, que tiene un booleano que vale true, un lógico que vale true, y tiene un vector que tiene los elementos 4, 5 y 6. Entonces voy a suponer que yo quiero ahora construir o unir esas dos listas. Entonces, para unir ambas listas en una lista final, digamos, pues voy a listar a las listas previamente definidas y voy a concatenarlas con el comando C. De tal manera que si yo imprimo de nuevo la lista, ahora ya tengo la lista ampliada. Entonces, esto es una breve introducción a lo que son las listas en R. Como conclusión podríamos decir que las listas son estructuras de datos que pueden tener diferentes tipos de datos dentro de ellas. Pues estos pueden ser, como ya vimos, pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser data frames, inclusive pueden ser otras listas. Y bueno, las listas son muy útiles en el contexto de ciencia de datos, en el contexto, siempre que estemos manejando datos, las listas son importantes porque podemos guardar precisamente diferentes tipos de datos en esta estructura
de datos de R. Bueno, aquí les dejo alguna serie de ejercicios para practicar con listas, ¿sí? Para que puedan practicarlas. Por ejemplo, en el problema 1 pide crear una lista que sea llamada mi lista y que tenga los siguientes elementos. Entonces, que tenga un vector numérico de longitud 3 con los números 1, 2, 3. Y luego que tenga un vector de caracteres con los nombres de los meses del año, ¿vale? Entonces, este vector de caracteres va a tener longitud 12, que son 12 meses. Y también se pide que tenga una matriz de 2 filas y 3 columnas con los números 1 al 6. Entonces, ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, habría que agregar un nuevo elemento a la lista previamente definida, ¿sí? Tal que ese objeto sea un data frame que contenga 3 filas y 2 columnas. En el ejercicio 3 me pide acceder al elemento de la lista, al tercer elemento de la lista, ¿sí? Que sería en este caso la matriz, ¿no? Y cambiar el segundo elemento de ese objeto por el número 4, ¿sale? En fin, ahí están los ejercicios que pueden ustedes practicar para una mejor comprensión de este tema de listas. Bueno, este es un video corto, lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo video.